Bien, muchachos, ¿cómo están? Nuevamente aquí para desarrollar un nuevo tema de historia. Esta vez nos vamos a Historia del Perú, donde vamos a ver el periodo del formativo, que es la primera etapa que marca este largo proceso de las culturas prehispánicas. Antes, hispánicas, ante la llegada de los españoles. Un largo proceso que va desde el formativo que vamos a estudiar ahora hasta los incas, ¿no? El largo periodo de las culturas prehispánicas. Pues bien, la vez pasada, de que hicimos el tema de los primeros pobladores, habíamos visto cómo en el Arcaico Superior, producto de la revolución agrícola o la revolución neolítica, da paso al surgimiento del Estado y con ello la civilización. Las civilizaciones allá en el viejo mundo, en los otros continentes, surge con Mesopotamia o surge en Mesopotamia, las primeras civilizaciones. Aquí en el Perú, la configuración de la civilización se va dando en el formativo, ¿no? Claro que un antecedente sería el Arcaico Superior, Caral, Huaca Prieta, Cotos, pero aquí en el formativo ya no se sientan las bases de nuestra alta cultura peruana. Pónchame aquí, mira, la gran civilización andina es lo que se está formando, un término del estudioso Luis Guillermo Lumbreras. Va naciendo nuestra civilización, se va formando la gran cultura o alta cultura peruana. Ese periodo, el formativo, que va desde el 2000 a.C. hasta el 100 después de Cristo, ¿no? Profesor, ¿pero qué es una civilización? O sea, ¿qué características tiene que mostrar un pueblo, una sociedad, para decir, tú ya estás en camino a la civilización y tú eres una sociedad no civilizada? Hay características, elementos que marcan para definir lo que es una civilización. Y es ahí donde quiero pues que me presten atención, ¿no? Una civilización, desde el punto de vista económico, ya no solamente se contenta con haber desarrollado la agricultura y la ganadería, sino que debe superar debe ganar campos de cultivo, ya no solamente conformarse con regar a orillas de los ríos o a orillas de los lagos, como acostumbraban los pueblos neolíticos. Una civilización expresa que ya hay mayor conocimiento en las técnicas agrícolas y también en las técnicas de ingeniería hidráulica. Cuando tú buscas ganar campos de cultivo, tienes que llevar el agua del río hacia tus campos que están a decenas de kilómetros quizá. ¿Cómo lo llevas? Con agricultura de riego, con canales de riego. Una agricultura con ingeniería hidráulica es expresión de una civilización. ¿Por qué? Porque ya sabes que para desarrollar ingeniería hidráulica hay que tener conocimientos de matemáticas, hay que tener altos conocimientos de topografía, hay que tener conocimientos también astronómicos para ver la época de las lluvias, la época de sequías, ¿no? Hay que tener varios conocimientos. Y esos conocimientos lo desarrolla un grupo social capaz de tener el tiempo suficiente para hacerlo. Y obviamente de acá viene el aspecto social, ¿no? Una civilización ya muestra una consolidación de las clases sociales. Eso quiere decir que las clases ya están bien marcadas. En el Arcaico Superior, el periodo anterior, vimos que todavía eran sociedades de jefaturas, donde las clases sociales todavía no están muy marcadas. El líder religioso que guía las ceremonias y que guía al grupo todavía no es una élite que goza de privilegios y que a tiempo completo se dedica a esa actividad. Todavía no, está en ese proceso de formación. Por eso que a las sociedades de jefaturas también le decimos estados prístinos,
Porque la configuración del Estado todavía no es nítido. Recuerda que el Estado es el conjunto de mecanismos de dominio que usa esta clase privilegiada. Si esta clase privilegiada todavía no está sólida, todavía no llega a configurarse el Estado nítidamente. Por eso que en Caral, en Cotos, hablamos de estados prístinos. En cambio aquí las clases ya están bien marcadas. Su rol y su función ya está bien establecida. La clase dominada, que se dedica a producir bienes de consumo con su trabajo, y la clase dominante, que se dedica a producir conocimientos. Y esos conocimientos, recuerda que lo desarrollan no porque sean más inteligentes, no porque tengan más neuronas, sino porque tienen el tiempo suficiente, el tiempo de sobra, ya que son mantenidos por los grupos productores. Entonces ese tiempo de ocio lo dedican a la investigación, a la observación. Es ahí, para conservar su posición de privilegiado, su posición de clase dirigente, su posición de clase dominante, es allí donde políticamente desarrollan el Estado. Entonces, aquí ya vemos un Estado fortalecido, expresión también de civilización. En el periodo del arcaico superior, el periodo anterior, el Estado todavía no es nítido. Por eso algunos especialistas prefieren hablar de estados prístinos. Aquí ya tú vas a ver estados sólidos, con élites, con clases dominantes, ya bien clara su función de productores de conocimiento. Y a nivel cultural, una civilización expresa un mayor desarrollo en los trabajos artísticos y artesanales. Mayor desarrollo. Por el mismo tiempo que tiene la élite, también desarrolla el aspecto artístico, el aspecto artesanal. No te olvides que todo lo que vamos a estudiar a partir de ahora, los símbolos que aparecen en las cerámicas, las figuras que aparecen en los tejidos, las pinturas que aparecerán en las paredes de los templos, todo eso no es casual. Lo que hoy día nosotros llamamos arte, para esos grupos, para esas élites, esos grupos de poder, era importante porque a través de estos símbolos y de estas representaciones artísticas, ellos reforzaban el control ideológico, transmitían las ideas que la población necesita aprender, que la población necesita creer, que la población necesita asumir, porque son las creencias que ellos necesitan para conservar su posición de élites. Entonces, por esa necesidad, en un proceso civilizador, se da este desarrollo artístico artesanal. Entonces ya, ahora juega conmigo. Te he puesto las características de una civilización, en este caso de la civilización andina, en su etapa, el formativo. Cuando te pregunten en algún examen de alguna universidad, un examen de admisión, te van a preguntar por las características, pero te van a preguntar con precisión, ¿qué característica económica, política, ideológica? Ya, entonces dime tú, ¿no? ¿Qué sería este? La característica de una civilización, ¿en qué plano? La característica económica. ¿Cuál sería la característica política? El fortalecimiento del Estado. ¿Cuál es la característica social? Las clases sociales bien marcadas. Y sería una característica cultural, ideológica. ¿Estamos? Bien, para estudiar, sígueme la cámara por aquí, mira. Para estudiar el formativo se ha dividido en 3 etapas. El formativo inferior, el formativo medio y el formativo superior, que lo vamos a ver al final. Bien, Lumbreras es el que usa este término formativo. Ya hemos dicho en el tema anterior que los dos estudiosos más importantes lee acá, Luis Guillermo Lumbreras, y el otro estudioso es John Rowe. Ambos son especialistas en las culturas prehispánicas. Sin embargo,
no coinciden en su forma de enfocar el estudio. Parten de teorías distintas, de enfoques distintos de la arqueología. Por lo tanto, la terminología que usan y los aspectos que ellos resaltan en una sociedad van a ser diferentes. Pero nosotros tenemos que saber los dos enfoques, ¿no? Por ejemplo, desde la terminología, ¿no? Lumberas habla de un formativo, de que se va formando nuestra civilización en este periodo. John Rowe habla de un periodo inicial, que es casi lo mismo, quiere decir, ¿no? Pero más adelante los términos van a ir mostrando mayor diferencia de enfoques, ¿no? Mientras que Lumbera enfoca más que todo el aspecto de las relaciones económicas, sociales, desde un punto de vista materialista, John Rowe enfoca más que todo las expresiones culturales. Son las expresiones culturales y sobre todo la cerámica, que es la fuente material por la cual él estudia y hace sus análisis con respecto a las diversas culturas que él va a estudiar, ¿no? Bueno, en este periodo del formativo inferior, lo que resalta es justamente lo que te decía, ¿no? La presencia de muchos estados teocráticos ya fortalecidos. No hablamos de estados prístinos ya hablamos de estados teocráticos, con una élite sacerdotal especialista en dirigir las ceremonias y especialista también en desarrollar conocimientos. Gracias a que tiene un tiempo de sobra, un tiempo de ocio, que la dedica completamente a estas actividades. Se desembaraza de la actividad manual, de la actividad productiva, para dedicarse a la actividad de producción, pero de conocimientos, ¿no? Obviamente, todo lo que este grupo va a crear, todo lo que va a llegar a descubrir, todo lo que va a llegar a conocer, tiene un objetivo, no te olvides. Su objetivo es reforzar su posición de grupos de poder. Desde las construcciones mismas de su templo, tiene un sentido. ¿Por qué construir semejantes templos a diferencia del campesino que vive en una choza? Porque el objetivo es impactar. Cuando el campesino vea el templo donde vive su sacerdote, que es el representante de los dioses, tiene que quedar impactado. He ahí por qué siempre en cualquier cultura, en el Perú y en el mundo, tú siempre vas a ver que las élites viven en tremendos monumentos. El objetivo de su vestimenta, de sus construcciones, todo es reforzar su poder. Aquí en el Perú, esas primeras construcciones monumentales del formativo tienen un patrón arquitectónico, todas se construyen en forma de U. Entonces allí diversos sacerdotes especialistas en diversas regiones del territorio peruano han desarrollado diversos aspectos artísticos que hoy día nosotros estudiamos y justamente llegamos a la conclusión de cuán importante era la participación de estas élites para controlar, ¿no?, a una población determinada. Entonces hay muchos representantes de estos estados teocráticos, ¿no? Por ejemplo, Cotox en Huánuco, ¿no? Cotox de la falsa Guairajirca. Cotox, el templo de Cotox tiene varios niveles de permanencia, varios niveles de hábitat, ¿no? O sea, hay un Cotox más antiguo, el Cotox del arcaico superior, y ahora estamos ante el Cotox de la etapa del formativo. Allí se ha descubierto que los sacerdotes que vivieron ahí elaboraron la cerámica más antigua en el Perú, que para ciertos investigadores, como es el caso de John Rowe, esta aparición de la cerámica marca todo una transformación de la sociedad. Con esto marca el fin del periodo precerámico, el periodo que también podemos llamarlo primitivo, y empieza el periodo del cerámico, ¿no?, que él ha llamado periodo inicial. La cerámica, no te olvides, para John Rowe es un elemento resaltante
que refleja el avance civilizatorio. Bueno, no vamos a negar, no, y estamos de acuerdo con John Rawls, que la cerámica, la aparición de la cerámica representa pues todo un conocimiento que solamente una élite lo tenía, ¿no? Del barro húmedo, transformarlo en un material duro, pues eso es todo un experimento químico, físico, que solamente la élite lo conocía, ¿no? Bien, en Sechín, en Casma, Ancash, en un templo también en forma de U, ahí se ha encontrado en las paredes exteriores del templo todo un arte litoescultórico, con líneas en bajo relieve en las estructuras de piedra de las afueras del templo. Se ha encontrado diversa iconografía que tiene que ver, vuelvo a repetirte, con toda la ideología de estas élites que buscan transmitir a los súbditos al momento que se acerquen al templo para alguna ceremonia o para alguna entrega de ofrendas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver una imagen de estos símbolos, de estas figuras iconográficas que aparecen en los exteriores de Sechín, ¿no? A ver, ahí tenemos la imagen, ya, ahí está, mira, ya, ahí tenemos la imagen. ¿Qué ves ahí? ¿No? Por ejemplo, hay figuras de sacrificios humanos, ¿no? Ahí en este caso aparece la figura de un sacerdote, ¿no? Que tiene en la mano como una especie de bastón, algún instrumento, ¿no? Con el que posiblemente está aplicando los sacrificios humanos, sacrificios a los dioses determinados que van a tener. Más allá, en otras figuras del templo, también encontramos orejas cercenadas, narices, cabezas, y todo eso está plasmado de esta forma en las paredes de piedra de los exteriores de este templo, ¿no? Seguimos acá con otro representante, ¿no? Otro representante de estos estados autocráticos y de estas élites, ¿no? Dirigenciales, sacerdotales, pues a lo largo de todo el Perú. Cupisnique, por ejemplo, en La Libertad, ¿no? Cupisnique en La Libertad. Allí se ha encontrado una iconografía que luego va a aparecer más adelante en una de las culturas más importantes de este periodo formativo, que justamente va a ser Chavín, ¿no? Ya vemos que la iconografía felínica que Chavín va a usar ya aparece con anterioridad en Cupisnique, ¿no? Una cabeza felínica importante que luego se va a repetir, ¿no? También en las formas, en las figuras que Chavín va a representar también en la piedra, ¿no? Cunturhuasi, en Cajamarca, allí se ha encontrado un objeto bastante fabuloso, una corona llamada la corona de las 14 caras, un trabajo de orfebrería bastante avanzado, y eso es símbolo, como te repito, ¿no? Es expresión, ¿no? De esa élite que ya no solamente trabaja el barro, ahora también está descubriendo que puede transformar físico-químicamente el metal, y a través de esto hacer objetos que le permitan resaltar frente al poblador común y corriente. Porque esta corona, que posiblemente algún sacerdote la usó en su cabeza, imagínense que a la luz del día salga a hacer su ceremonia. ¿Qué va a causar en los súbditos? Al mediodía, el sol reflejándose en la corona, ¿qué va a provocar en el oro? Que brille, ¿no? Y eso genera un impacto visual, un impacto psicológico en los creyentes, en los súbditos, ¿no? Entonces todo tiene un sentido, ¿no? Entonces no es un dato por dato, ¿no? Es toda una interpretación de las relaciones sociales que tenemos que ver, ¿no? Bueno, por último, Garagay, en Lima, ¿no? Aquí cerca, en el distrito de San Martín, hay la Huaca Garagay, habría sido un templo en forma de U también, y allí se han encontrado unos murales, ¿no?
de barro, polícromos. Es interesante ver esta figura, ¿no? A ver, les quiero presentar la imagen, ¿no? Les quiero presentar la imagen para ver allí qué nos quiere transmitir los sacerdotes de este templo de Garagay, ¿no? Ahí tenemos la imagen ya, ¿no? Es una especie de ser mitológico, zoomorfo, ¿no? Forma de animales con cola de pescado. Mira, tiene una cola de pez y tiene una cabeza felínica, ¿no? Es una monstruosidad. ¿Para qué lo habrían usado? Bueno, si es un ser que no es de la realidad, obviamente que lo que están buscando es alguna transmisión, ¿no? de algún ser que cause miedo, ¿no? Y que ese miedo se convierta pues en obediencia en los súbditos, ¿no? Entonces ahí podemos ver eso, ¿no? ¿Ya? Bien, todos estos estados, incluso el estado de Chavín de Huántar, que era uno más de múltiples élites sacerdotales que se desarrollaron pues durante el primer periodo formativo, pero poco a poco una élite sacerdotal comienza a predominar sobre las demás. Entonces ya entraremos hacia el año 1300 al llamado por Lumbreras formativo medio. Y de todas las élites sacerdotales, como les digo, una empieza a predominar. Es la élite de Chavín de Huántar. Pero Chavín de Huántar, su predominio no es militar. No es como vimos que en Mesopotamia Sargón I se impone militarmente sobre los demás estados. O Menes en Egipto, que se impone sobre todos los demás nomos. No, Chavín no se encuentra un ejército permanente que lo use como medio de dominación. El dominio de Chavín va a ser ideológico. El respeto que se va a ganar los sacerdotes Chavín va a ser un respeto por sus conocimientos más avanzados, posiblemente de astronomía y también conocimientos agrícolas que van a superar a los demás. Y eso le va a traer mayor prestigio a estos sacerdotes. Entonces, durante 1000 años, encontramos que Chavín va a tener un predominio en casi todo el mundo andino. Chavín, mira aquí, mira toda su expansión, desde Ancash, desde el departamento de Ancash, toda una expansión hasta Cajamarca, hasta Lambayeque y por el sur hasta Ica y hasta Ayacucho por la sierra. Esa es la gran expansión de su influencia, no de su dominio militar. Eso no se puede comprobar, no está comprobado, pero sí una comprobada influencia religiosa, ideológica, ¿no? ¿Qué ha dicho Tello sobre Chavín? Tello lo que resalta es que Chavín es la cultura matriz. Tello dice que con Chavín empezó todas nuestras culturas, todo el desarrollo civilizatorio del Perú empezó con Chavín. Tello planteó eso en 1920, cuando todavía la arqueología no estaba desarrollada. ¿Tello se equivocó o estaba en lo correcto? Tello se equivocó. Tello no conocía nada de esto, ¿no? Pero Tello no conocía nada de esto. Pero lo que sí Tello tenía razón es que lo que Tello generó, mejor dicho, lo que Tello generó fue que con su descubrimiento de Chavín se abrió un debate que quiero que veas acá, un debate acerca del origen de nuestra civilización, porque hasta antes de Tello la única interpretación que se daba de nuestro
pasado estaba dada por un arqueólogo extranjero, un alemán llamado Max Zülle, quien decía, después de haber hecho estudios en el norte costero del Perú, en La Libertad, y en el sur, en Ica, Zülle llegó a la conclusión de que nuestra rica cultura, nuestra avanzada cultura, no habría sido propia, sino que habría venido de México. Fueron los mayas para Zülle quienes desarrollaron nuestra cultura, quienes vinieron e influenciaron para el desarrollo de nuestra cultura. Antes que llegaran los mayas, nuestra cultura era una cultura primitiva, según Zülle, a principios del siglo XX. A esa teoría sobre el origen extranjero de nuestra civilización se le conoce como teoría inmigracionista. Tello, con el descubrimiento de Chavín, no hizo más que defender un autoctonismo. Con este planteamiento de que Chavín es la cultura matriz, Tello decía que nuestra cultura, muy rica, nace con Chavín y a partir de allí se desarrolla. Tello refutaba hacia Zülle, ¿no? Sin embargo, ya posteriores estudios, ¿no?, como los de Kauffman, consideran, partiendo del análisis de la cerámica, como la cerámica más antigua lo encuentra en un pueblo en Ecuador llamado Valdivia, entonces para Kauffman el origen de nuestra civilización y el origen de la civilización mexicana estaría en Valdivia, Ecuador. A esa teoría se le llama la teoría aloctonista, ¿no?, que es de alguna manera una cápite de la teoría autóctonista, ¿no? Sin embargo, el centro no estaría en Perú, sino estaría en Ecuador. Y en los años 60, fines de los 60, Lumbreras de alguna manera remató el debate, ¿no?, y dejó claras las cosas, ¿no? Nuestra cultura no es ni propiamente extranjera ni totalmente autónoma. Nuestra cultura es el desarrollo de factores internos y factores externos. O sea, no negamos la influencia externa, dice Lumbrera, pero si no fuera por las condiciones internas que se presentaron en el desarrollo de los pueblos andinos, no hubiera servido en nada la influencia externa. Pudo haber venido la influencia externa, pero lo que determinó fue el desarrollo interno que se daba aquí de los pueblos que enfrentaban esta realidad y que aprendieron a conocerlo y a arrancarle de la naturaleza su comida. Obviamente Lumbreras planteó esto a finales de los 60, ¿no?, cuando ya se conocía muchas culturas del formativo inferior y cuando ya se conocía incluso muchas evidencias ya de los primeros pobladores. Recuerda que Tello, cuando planteó de que Chavín es el inicio, Tello todavía no conocía nada de los primeros pobladores, o sea, me refiero a Telarmachay, a Guitarrero, a Toquepala. Entonces Lumbreras ya con estas evidencias pues llega a esa conclusión más atinada, ¿no? Nuestro desarrollo ha sido propio, ha sido desde los primeros pobladores cazadores, y aquí se dio la revolución agrícola, la revolución neolítica, y producto de todas esas consecuencias no se niega que puede haber venido influencias externas, ¿no? La cerámica puede haber sido uno de esos ejemplos de influencia externa, ¿no? Bien, explicado esto, quiero que tú me ayudes a sintetizar, a ver los planteamientos, los argumentos de cada uno de los investigadores, ¿no?, que hemos desarrollado. A ver, Max Zülle, entonces, ¿cómo lo sintetizamos? Según Max Zülle, nuestra cultura viene ¿de dónde? ¿No? De los mayas, ¿no? La teoría inmigracionista, ¿no? Según Tello, nuestra cultura autóctona empieza ¿con quién? Con Chavín. Según Kauffman, ¿dónde es el origen de nuestra civilización? En Valdivia, Ecuador.
Y según Lumbreras, nuestra cultura es resultado de factores internos y factores externos, ¿no? Bien. Larco Hoyle, otro estudioso también de Chavín, discrepó ya en los años 40, desde los años 40 discrepaba con Tello acerca del origen de Chavín. Mientras Tello decía que Chavín tiene su origen en la selva amazónica, Larco Hoyle, haciendo comparaciones de los estilos arquitectónicos Chavín y de otros estilos que empezaba a conocerse como Cupisnique en La Libertad, Larco Hoyle llegaba a la conclusión de que el origen de Chavín no era selvático, sino costeño. Hoy día, esa teoría del Larco Hoyle es la que está ganando más simpatizantes dentro de los especialistas. Y bueno, de alguna manera se lo va corrigiendo a Tello, que planteaba el origen amazónico de Chavín, ¿no? Bien, ¿qué ha dicho John Rose sobre Chavín? Chavín representa el primer horizonte cultural. Es así como llama a este periodo John Rose. Mientras que Lumbreras le llama el formativo medio, John Rose le llama el horizonte, el primer horizonte cultural. ¿Qué es lo que está resaltando John Rose al ponerle este nombre al periodo marcado por el predominio Chavín? ¿Qué es lo que está resaltando? Lo que está resaltando John Rose es la gran influencia cultural que tiene Chavín, que ha estudiado para llegar a esa conclusión John Rose, que ha resaltado los símbolos que aparecen en la cerámica. Los estilos y los símbolos de la cerámica Chavín se repiten en gran parte del territorio andino. Cuando ocurre esto, entonces John Rose concluye de que estamos ante un periodo horizonte. A lo largo de nuestras clases, muchachos, sobre las culturas prehispánicas, veremos que John Rose va a hablar hasta de 3 horizontes. Estamos ante el primer horizonte. Luego habrá un segundo horizonte representado por los Wari y un tercer horizonte cultural representado por los incas. En este caso, sintetizamos que el primer horizonte hace referencia a esa expansión cultural reflejado en los estilos y la simbología de la cerámica. En otras palabras, el primer horizonte alude a esa homogeneidad cultural que representa Chavín. O sea que las creencias, la cultura se homogeniza en todo el territorio andino. Va a haber periodos en la que esta hegemonía se va a perder y más bien se va a dar una fragmentación de estilos particulares. Cuando se dé esa fragmentación en la que cada localidad tenga su propio estilo artístico, sus propias ideas, sus propios dioses, estamos ante periodos intermedios, dice John Rose. Bien, ¿qué ha dicho Lumbreras sobre Chavín? Bueno, Lumbreras, como repetimos, que es el que analiza aspectos económicos sociales, él habla, pero eso no niega pues analizar la cultura. Claro que Lumbreras, desde un enfoque materialista, dice que la cultura es el reflejo de ciertas relaciones económicas sociales. Entonces, para Lumbreras, en el aspecto cultural, Chavín representa, lo más importante que hay que resaltar es esa síntesis que Chavín representa. Síntesis cultural. O sea, Chavín no ha salido de la nada. Chavín es resultado de una serie de influencias que viene desde atrás, lo que él llama formativo inferior. De alguna manera tiene razón, ¿no? Por ejemplo, el estilo de cerámica de Chavín que vamos a ver ahorita viene de Cupisnique. El estilo escultórico en las piedras
que Chavín va a desarrollar a su máximo nivel no viene de la nada, viene de ese chin, ¿no?, que hemos analizado. Entonces, Lumbreras llega a la conclusión, pues, de que lo más importante que habría que resaltar es esa representación de lo que Chavín simboliza, una síntesis, la primera síntesis. A lo largo de las culturas prehispánicas existirá, según Lumbreras, hasta 3 síntesis, ¿no? Chavín, Huari y los incas. Bien, entonces, ¿por qué es importante? ¿Qué importancia tuvo ese centro, ese templo en Chavín de Huántar, ¿no? Un gran estado teocrático, dijimos. De todos esos estados que venían desarrollándose en el formativo inferior, Chavín comienza a hacerse el estado más prestigioso. El templo de Chavín, ¿no?, podríamos decir la capital, ¿no?, el centro donde está el grupo hegemónico, se ubica en Ancash, en la provincia de Huántar, en el callejón de Conchucos, a orillas del río Mosno. Allí estaba a tiempo completo una élite sacerdotal que estaba dedicada a labores del conocimiento astronómico y conocimiento agrícola. Ese conocimiento les permitía ejercer un control ideológico sobre los creyentes, sobre los súbditos. Ese es el poder que llegó a tener esa élite, ¿no? Ese es el poder. Y que les otorgó un gran prestigio religioso, gracias a que ellos llegarían a tener ese conocimiento de los astros, posiblemente conocimiento de las estaciones, ¿no? No nos han dejado una escritura, obviamente, como en Mesopotamia, como en Egipto, donde sí hay, ¿no?, la evidencia palpable del calendario que se creó allá, pero aquí no podemos negarlo. No hubo escritura, pero sí ha habido ese calendario, ha tenido que haber. Lumbreras, por ejemplo, estudia la piedra de Choquechinchay, una piedra gigante con 7 agujeros, donde él nos dice que en esa piedra los sacerdotes habrían leído las constelaciones, que es prácticamente la lectura del tiempo, ¿no?, que hoy día sabemos del movimiento de traslación, pues, de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, han tenido que conocer esto los sacerdotes, y esto les permitía ganar un prestigio cada vez mayor por el mundo andino, a tal punto que su templo se convirtió en un centro de peregrinaje obligatorio para todos los creyentes. Se dice, pues, que el templo de Chavín de Huántar habría sido un recinto religioso justamente para recibir a todos los peregrinos que venían trayendo diversas ofrendas para los dioses. Obviamente, con esas ofrendas, con esa comida, se va a alimentar una élite que le va a posibilitar dedicarse a tiempo completo a la investigación y a la reflexión. Evidencias de ese conocimiento o evidencias de esa estructura política, ideológica que creó esta élite, lo podemos ver reflejado en la litoescultura chavina, ¿no? La élite sacerdotal creó todo un sistema de dioses terroríficos que lo plasmaron en la piedra. Lumbreras dice que el objetivo de la litoescultura, su función era difundir una religión represiva, terrorífica, que ejerza un terror en la población para que cumplan, para que obedezcan ante dioses que podían castigarte si no obedecías sus leyes. Ahí está el lanzón monolítico, donde está plasmado el principal dios, el dios Jaguar. El lanzón monolítico, hay una figura ahí monstruosa que está plasmada. Vamos a ver, mira, ve, esta imagen que te voy a presentar.
A ver, lánzame la imagen. Ya, ahí está, ¿ve? Ahí está un ser con colmillos superiores, así que salen de su dentadura, con serpientes en la cabeza. Esa cabeza de jaguar monstruosa tiene un brazo hacia arriba y otro brazo pegado. Se dice que eso representaría la dualidad, el pensamiento dual que hay en el mundo andino. El brazo izquierdo apuntando a las montañas, a los cielos, a las fuerzas masculinas, y el brazo derecho apuntando a las profundidades, al fondo de los volcanes, a las profundidades de los lagos, a las fuerzas femeninas. Y este lanzón es el vínculo de las dos fuerzas en el pensamiento dual del hombre andino. No te olvides, muchachos, que este pensamiento dual se va a repetir en varios pueblos, en varias culturas, hasta la llegada de los españoles, ¿no? Bueno, hasta los incas tendríamos que decir, no hasta los incas, ¿no? Otro ser aterrador aparece en la estela de Raimondi, el famoso dios de los báculos o dios de las varas, ¿no? Un ser pequeño, a ver, quiero que vean la imagen, un ser pequeño que aparece con dos báculos en las manos, ¿no? Y siempre repite elementos iconográficos propios de los chavín, que son apariencia de jaguar, garras de un ave rapaz y serpientes, ¿no? También es lo que se llama la trilogía iconográfica chavín. Felino, rasgos de serpiente y rasgos de un ave rapaz. Ave, felino y serpiente marca los animales o las formas de animales que más se repiten en chavín, ¿no? Bueno, hay un debate de qué es lo que se representa en la cabeza de la estela de Raimondi, del dios de los báculos, un debate que ha llevado a considerarlo de repente la prolongación del cuerpo de un 100 pies, ¿no? Tello hablaba de una mitra, un tipo de distintivo que porta ese dios en la cabeza. Bueno, el obelisco Tello, donde aparecen dos caimanes en apariencia de copulación, por ejemplo, ¿no? Símbolo de la fertilidad, simboliza la fertilidad, también simboliza la dualidad, porque es un caimán macho y un caimán hembra, y de su hocico está saliendo una serie de plantas, semillas, raíces, frutos, hasta hombres nacen de ahí. Algunos dicen que habría toda una representación sobre algún mito del origen de la naturaleza, simbolizado allí en el obelisco Tello. Las cabezas clavas que todo el mundo conoce, que habrían cumplido la función de vigilantes del templo, y también desde el comienzo psicosear a los peregrinos que llegaban al templo. Y es que te imaginas tú que un campesino llegue con su saco de papas o con su saco de oyuco, ofrenda para los sacerdotes, para los dioses, y de pronto vea esas cabezas que están plantadas en el templo, incrustadas en las paredes del templo. ¿Qué genera ese peregrino? Genera que lo están vigilando, que los dioses los están viendo, ¿no? Entonces, esto está alrededor de todo el templo de Chavín, ¿no? De la estructura piramidal del templo de Chavín. El pórtico de las Falconias también es importante, ¿no? También resalta allí todo un ser antropomorfo, ¿no? Que está representado. Quiero que veamos la figura, ¿no? Siempre se repite, ¿no? Elementos característicos de la trilogía Chavín. Ahí tenemos la figura, ¿ya? Pórtico de las Falcónidas.
¿ya? Si ven, tienen cuerpos humanos con piernas, brazos, tórax, pero aparece en medio una cabeza de cóndor, ¿no? Una cabeza de cóndor, con sus alas, mira, seres alados, ¿no? Que habrían estado en la entrada del templo, esculpido en bajo relieve, ¿no? En la entrada del templo estaban estas falconías, en dos columnas cilíndricas que aparecen en la entrada al templo nuevo. Y con esto quiero analizar la arquitectura chavín, ¿no? ¿Ya? La arquitectura chavín repite elementos que ya se habían dado en el formativo inferior, que son los templos piramidales en forma de U, ¿ya? Templos piramidales en forma de U. Más o menos, si hacemos una reconstrucción de esos templos en forma de U, tendríamos lo que va a aparecer aquí en la imagen, a ver lo que están viendo aquí en la parte superior, ¿ya? A ver la imagen, a ver, ya la tenemos ahí, ¿ya ves? Más o menos así sería la estructura en forma de U que ha empezado a construirse desde el formativo inferior y que en Chavín se repite. Y en todos los templos que son dependientes de Chavín también se va a repetir esa forma de construcción, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a los templos en la época Chavín? ¿No? El conjunto de galerías subterráneas que componen el templo, ¿no? Galerías que habrían servido para almacenar todas las ofrendas que traían los peregrinos. Los especialistas han encontrado diversos productos que vendrían de lugares muy lejanos. Se han encontrado espóndilos, por ejemplo, concha espóndilos que viene desde Ecuador, ¿no? Desde las costas ecuatorianas. Se ha encontrado plumas, se ha encontrado madera, hoja de coca, se ha encontrado algodón. Entonces, galerías que servían de almacén y diversas áreas de culto, ¿no? que está a lo largo de todos los pasadizos bastante angostos del templo principal, ¿no? Estamos analizando de repente el templo principal y a partir de este análisis se repite en otros templos. Entonces, un ejemplo modelo de la arquitectura chavín sería este templo viejo y templo nuevo que está en la capital, ¿no? Que está en el centro, en Chavín de Huántar, ¿no? El templo nuevo, que es una estructura mayor, posiblemente abandonaron el templo viejo y destruyeron una parte para construir el templo nuevo, mucho más grande, se dice, porque al crecer su influencia aumentó la llegada de peregrinos y por eso se tuvo que construir un nuevo templo. La cerámica también es un soporte donde la élite sacerdotal va a transmitir su ideología, y la cerámica chavín tiene una característica que, estudiada por John Rowe, lo ha llevado a la conclusión de hablar de un primer horizonte, ¿no? Recuerda que él se basa en el estudio de cerámica, ¿no? Cuando esta influencia, cuando esa se repite en otros lugares, quiere decir que ese estado está ejerciendo influencia, ¿no? Caracterizada por un asa estribo, habíamos dicho que esto es propio de Cupiznique, ya, así que Chavín, ahí estaríamos dando la razón también a Lumbreras, que considera que Chavín es una síntesis de lo anterior. La forma globular, generalmente pintado de un solo color, por eso es monocroma, un solo color. Es una cerámica cuya iconografía está hecha de forma incisa, cortes con algún punzón han hecho el cerámico. Vamos a imitar, imagínense, a ver, pónchame aquí. Imagínate que esto es barro fresco, ¿no? Lo ha esculpido el artista y luego con un punzón hace incisiones, ¿no? Para marcar el objetivo iconográfico, ¿no? Que siempre en Chavín va a estar relacionado a la búsqueda de seres monstruosos, ¿no? Y siempre repitiendo los tres animales que ellos consideran sagrados: el jaguar, el cóndor
y la serpiente, ¿no? Ahí está. O sea, con algo puntiagudo están, con algún punzón, están haciendo marcas en el barro, ¿no? Entonces, a eso se le llama iconografía incisa, ¿no? Y lo de zoomorfa es los animales que se repiten, ¿no? Una iconografía zoomorfa. Y la trilogía hace alusión a los 3 animales que siempre aparecen no solamente en cerámica, en los tejidos, sino también en la litroescultura. Muy bien, ahora sí hay que ver la última etapa del formativo. Dale. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es la última etapa del formativo, ¿no? ¿Ya? Lumbreras le llama el formativo superior o formativo tardío, y John Rowe le llama la época de las culturas puente. Lo de puente porque es un periodo de transición, ¿no? El puente para cruzar, ¿no? Un periodo de tránsito hacia una nueva etapa. La nueva etapa que va a venir, bueno, que John Rowe le llama el intermedio temprano. Bueno, después de 1000 años de dominio ideológico, de prestigio de Chavín, su élite, su Estado, poco a poco empieza a entrar en decadencia. El por qué llega la decadencia de la élite Chavín se ha argumentado, se ha explicado que probablemente es debido a constantes fenómenos del niño que dañaban los presagios y malograban las predicciones que hacía, las lecturas que hacía el sacerdote Chavín de las estaciones, ¿no? Del movimiento astronómico. Ya saben que un fenómeno del niño de alguna manera distorsiona, ¿no? Distorsiona el clima. Allí donde siempre llueve comienza a haber sequías, y allí donde casi nunca llueve comienza pues a aumentar las precipitaciones, ¿no? Entonces esta situación, incluso hoy día tenemos fenómenos del niño, bueno, cada 10 años, cada 15 años. Sin embargo, se dice que allá por el año 300 antes de Cristo se comenzó a dar una serie de fenómenos del niño constantes. Se habla de hasta medio siglo de constante fenómeno del niño, que hicieron perder ese prestigio al sacerdocio chavinoide. Conforme va perdiendo ese prestigio el sacerdocio chavinoide, élites locales, estados regionales buscan su independencia, buscan desembarazarse de la influencia y el predominio de Chavín. Es así que vamos a tener en las regiones culturas, ¿no? Culturas con sus propias élites que van a buscar consolidar su dominio. Entonces, por eso que es atinado hablar de culturas puente. Es una transición de la época de la hegemonía Chavín hacia un periodo de independencia total, ¿no? Vicus en Piura va a dar nacimiento posteriormente a Vicus, bueno, Vicus transición, Vicus Estado ya independiente. Salinar, en lo que es la Libertad, va a dar paso a Mochica, Pucará en el altiplano a Tiahuanaco, y Paracas va a dar paso a Nazca. De todas estas culturas puente, ¿cuál crees tú que es la más importante? Paracas, ¿no? No solamente porque está de amarillito, sino también porque Paracas representa los estudios de Tello acerca de las tumbas que él ha desenterrado en una región llamada Cerro Colorado, donde ha encontrado toda una simbología en las formas de enterramiento, ¿no? De acuerdo a las formas de entierro, Tello ha dividido la historia de Paracas en 2 fases: Paracas caverna
y Paracas Necrópolis. Miren los años, quiero que vean los años, entre el 700 y el 200 antes de Cristo. Entonces prácticamente esto es paralelo al poder chavín, ¿no? De que hay una influencia cultural aquí en Paracas Caverna, una influencia chavinoide, de eso no hay duda. El debate está si esa influencia es resultado de que Chavín ejerce un dominio directo sobre Paracas o que simplemente es un intercambio de artículos de lujo entre las élites. Lo de cavernas, su forma de tumba es lo que ha llevado a que Tello la llame de esa forma, ¿no? Una forma de copa invertida. He tratado de dibujarme aquí para que veas las dimensiones de esa profundidad de esa tumba. 8 metros de profundidad tiene y abajo hay una treintena de fardos funerarios, ¿no? Los fardos funerarios colocados de forma fetal, lo cual hay toda una simbología detrás, todo un pensamiento de creer que el hombre vuelve al vientre materno, que es la tierra, y que en algún lugar va a renacer, ¿no? Todo eso está representado en la forma como posicionan el fardo funerario. En cambio, las tumbas necrópolis ya muestran un periodo de independencia frente a la influencia chavín. La forma de tumbas es grandes cementerios que guardan un número considerable de fardos funerarios. Hasta 400 fardos funerarios se llega a encontrar en una sola tumba por Tello, ¿no? Son de poca profundidad, 4 metros a lo sumo de profundidad, y esto es lo que ha llevado a Tello a llamarlo necrópolis. Necro, muerte, polis, ciudad. Ciudad, verdaderas ciudades de muertos, ¿no? Algo que resalta de Paracas es sus mantos, sus exquisitos mantos, muchos de ellos que envolvían a los fardos funerarios, y obviamente que por eso podemos hablar de diferencias sociales también en la forma de enterramiento entre las élites y la población común. Las trepanaciones, que es la expresión de las posibles guerras que ya hay en este periodo, ¿no? Guerras de dominio, guerras por dominio de tierras, por dominio de cultivos, por dominio de riquezas también. Entonces las trepanaciones es resultado de esas guerras. A Huaraca o con la honda, una sola piedra que caiga al enemigo, ¿no? En este caso al soldado de Paracas, le abría y le fracturaba o le astillaba el cráneo. Eso había que curar. Entonces gran parte de los cráneos fracturados eran atendidos por especialistas cirujanos Paracas. Detrás de las trepanaciones hay todo un conocimiento de medicina que llegó a desarrollarse en estas tierras, ¿no? Y las deformaciones craneanas también. Quiero que vean una imagen de estas deformaciones craneanas para que algo que sorprende a los pueblos hasta el día de hoy, ¿no? De estos pueblos antiguos, ¿no? Ahí tenemos la imagen de las deformaciones craneanas. Miren cómo han deformado ese cráneo, ¿no? Hacia la parte de atrás, ¿no? Los famosos cabezas de palta, ¿no? ¿Cómo lograban eso? Desde pequeñitos, desde recién nacidos, con unas almohadillas y unas tablas aquí en el costado o en la parte superior de la cabeza, y con sogas ajustándolo lentamente conforme pasaban los días, por algunos años se lograba eso. ¿Para qué se deformaba el cráneo? Hoy día no queda duda de que la deformación craneana tenía un objetivo de diferenciación social entre las élites y el pueblo común. Esto no es primera vez que se hace. Ya encontramos deformaciones en la época de Lauricocha, ¿te acuerdas? Aunque en Lauricocha, como son hombres todavía cazadores, allí la intención no ha sido diferenciación social.
Allí lo más probable es que sea algún tipo de ritual que se estaba haciendo. Pero estas deformaciones craneanas en Paracas, que se va a repetir hasta la época de los incas, tenía una clara intención de diferenciar a los grupos dominantes de los grupos productivos, de los grupos dominados, ¿no? Muy bien, chicos, con esto pues hemos dado una visión detallada también acerca del formativo, y a partir de aquí la próxima clase nos veremos analizando ya el primer desarrollo regional, una época donde ya no se ve influencia chavín y en donde cada región va a desarrollar un propio estilo artístico, una propia cosmovisión del mundo, que obviamente es reflejo de una estructura económica independiente, ¿no? Económica y políticamente independiente, porque no va a haber un poder central que ejerza influencia sobre ellos, ¿no? Nos vemos la próxima clase. Chao. Bien, chicos, ahora vamos a responder 7 preguntitas que te he preparado para medir nuestra comprensión del tema sobre el formativo que hemos aprendido hoy día. Vamos con la primera pregunta. A ver, el estado teocrático del formativo andino, caracterizado por su gran expansión cultural panandina y por el uso político de la iconografía sagrada, terrorífica fue. Te está preguntando quién es ese estado del formativo andino caracterizado por su gran expansión cultural panandina. Lo de panandino viene de que se va a expandir su influencia por gran parte del territorio andino, y por el uso político de iconografía terrorífica. ¿Quién es el más célebre representante de este uso de iconografía terrorífica? ¿Quién? Es una pregunta puntual. El que más usó de forma política el terror en su iconografía, pues no es más que Chavín, ¿no? Chavín, de hecho que es Chavín. No es Paracas, no es Huari, no es Tiahuanaco, es Chavín. Bien. Respuesta la D. Vamos a la pregunta número 2. La cultura chavín es considerada un horizonte cultural. ¿Por qué? ¿Por qué Chavín es llamado horizonte cultural? Recuerda que este término es acuñado por John Rowe y se está refiriendo a la influencia cultural que irradia Chavín, a tal punto de que se repite sus símbolos, sus patrones ideológicos, culturales, religiosos, se repite en gran parte del mundo andino. Por eso es un horizonte, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, vamos a buscar la respuesta. A. Te está preguntando por qué es horizonte cultural. Unificó políticamente el territorio andino en torno a una capital centralizadora. Unificó políticamente. O sea, Chavín es el centro de un gran imperio, de un gran estado unificado. No. Chavín lo que es el centro de un prestigio que gozan sus sacerdotes, pero no es el centro pues políticamente unificado. Eso se va a lograr pues más adelante con la aparición del primer imperio, ¿no? Chavín no es imperio, recuerda. B. Expandió su influencia cultural a través de la difusión de su cerámica. Esa sería la clave, ¿no? Esa expansión cultural que tiene, esa influencia cultural que tiene Chavín, lo estudia John Rowe, lo deduce John Rowe a partir del estudio de su cerámica. Por lo tanto, la respuesta sería la B. Descartemos la C y la D. ¿Fue el primer estado esclavista del mundo andino? ¿El primer estado esclavista del mundo andino? Bueno, los estados esclavistas aparecerían en el formativo, y Chavín es del formativo medio. Antes de Chavín, en el formativo inferior, ya hay estados esclavistas. Vamos a hacer ahora la pregunta número 3. El templo en forma de U, el estilo cerámico y la litoescultura
que desarrolló la cultura chavín habrían sido el resultado de la influencia de quién recibió influencia chavín. Hoy día se sabe, lo dijimos en la clase. A, del oriente amazónico. Bueno, Tello es el que dice eso, ¿no? Pero más que todo él estudia sus representaciones iconográficas, nada más de jaguar, serpiente, ¿no? Y lo relaciona a la Amazonía. Pero aquí te están dando condiciones, te están diciendo la arquitectura de templos en forma de U, te está diciendo la litoescultura. ¿Eso es influencia de dónde? Los aportes de las culturas puentes. Si las culturas puentes son después que Chavín, ¿cómo va a ser influencia para Chavín si es después? La herencia cultural del periodo arcaico superior. Bueno, el periodo arcaico superior en todo caso es más antiguo, ¿no? Más antiguo, es más lejos, ¿no? En todo caso, lo que Chavín recibió influencia es del formativo inferior, que es el periodo que le precede nada más. Recibió influencia, dice, de modelos culturales costeños. Pues esa sería nuestra respuesta si entendemos que ese estilo arquitectónico, esos patrones que hay en el estilo cerámico y en la litoescultura, ya lo recoge Chavín de pueblos del formativo inferior. En el caso de los templos en forma de U, por ejemplo, Garagay, Cupinique, la litoescultura lo desarrolla de Sechín. Entonces hay una influencia costeña de alguna manera, ¿no? Sechín en la costa, Cupinique en la costa también. Por eso que la respuesta sería la de modelos culturales costeños. Vamos a la pregunta número 4, dice, durante el periodo formativo, las sociedades andinas incrementaron su producción agrícola. Formativo, incrementaron su producción agrícola. Y también incrementaron la acumulación de excedentes. Repetimos de nuevo para precisar. Durante el periodo formativo, las sociedades andinas incrementan su producción agrícola y la acumulación de excedentes. Surgen nuevos especialistas y se consolidan las primeras formas de organización estatal. Sustentadas en una, están preguntando por los estados, ¿no? Por las sociedades del formativo. ¿Sustentadas en qué estaban estas sociedades del formativo? A, estructura monárquica y militarista. Están sustentadas en una estructura militarista. Descartamos las sociedades del formativo, los estados del formativo están sustentadas en la teocracia, más bien, en la justificación ideológica que son representantes de los dioses a quienes la población sometida teme a esos dioses, ¿no? Y los sacerdotes son los representantes. Entonces, está sustentada en una B, organización teocrática. Ahí estaría nuestra respuesta, justo lo que estábamos mencionando, ¿no? Descartamos la C y la D porque dice sociedades igualitarias. No hay sociedad igualitaria, ¿no? Más bien las clases sociales se consolidan bien marcadas, ¿no? Durante el formativo. Organización militarista y talasocrática. Bueno, no hay ni militarismo ni talasocracia en el periodo formativo. Lo talasocrático está relacionado al poder marítimo comercial y no hay en esto poder marítimo comercial o estados que se sustenten en el poder marítimo comercial. Vamos a la pregunta número 5, la 4 queda claro, la respuesta fue la B, ¿no? Organización teocrática. La 5, ¿qué dice? Desde fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, estudiosos peruanos y extranjeros han elaborado varias teorías acerca de los orígenes de la cultura andina. Así tenemos aquellas que postulan el autoctonismo o el inmigracionismo de la cultura peruana. ¿Cuál de las siguientes teorías no explica, te está preguntando, el origen de la cultura andina peruana? ¿Cuál no explica, cuál no es teoría sobre el origen de la cultura peruana? A, el inmigracionista de Max Zulle, la teoría inmigracionista de Max Zulle, sí es teoría, pues, ¿no? Que bien, nuestra cultura viene desde los mayas, ¿no? Ellos nos influenciaron, dice Max Zulle. La aloctonista de Federico Campos, él habla de Valdivia como foco civilizador. La hologenista de Lumbea, él todavía incluso
de alguna manera remata el debate, ¿no? Esclarece las cosas cuando habla de sus factores internos y factores externos. La inmigracionista de Alejandrica, esa sería la clave. Esa no es teoría sobre el origen de la cultura peruana, porque esa es teoría sobre el poblamiento de América y no tiene nada que ver con este tema, y por lo tanto descartamos esa. La respuesta sería la D de dedo. Vamos a las 6. Durante el formativo superior, muchas sociedades empiezan a marcar distancia respecto a Chavín, adoptando nuevos modelos culturales. Formativo superior, te está preguntando, ¿no? Empiezan a marcar distancia respecto a Chavín, adoptando nuevos modelos culturales. Un ejemplo de ello en la costa sur fue ejemplo de sociedades que marcan distancia poco a poco de Chavín son Vicus, Salinal, Pucará y la más importante, Paraca. Nos están preguntando en la costa sur. Vicus está en Piura, no es costa sur, ¿no? Veamos la que dice acá. Moche. Moche no es una cultura de esta etapa del formativo superior. Sechí es del formativo inferior, no es la clave. Paracas, aquí estaría nuestra clave. Y Cunturhuasi la descartamos porque también pertenece al formativo inferior. Vamos con la 7 y la última. No va a ser la última que la tienes, y eso quiere decir que has entendido completamente la clase. A ver. 7. El centro ceremonial de Chavín de Huántar recibió una gran cantidad de peregrinos de distintas regiones de los Andes, debido a la capacidad y acierto de sus sacerdotes para la predicción de ciclos agrícolas, lo que le permitió, está preguntándote, ¿no?, a estos sacerdotes, someter a los Andes por la fuerza militar. Chavín no usó ejército ni violencia militar, volvemos a repetir. Chavín tuvo un control ideológico, religioso, a través de sacerdotes, de dioses, terroríficos. Chavín recibía a los peregrinos porque gozaban de prestigio por sus conocimientos astronómicos que tenían los sacerdotes. Entonces nos están preguntando qué le permitió, ¿no?, a estos sacerdotes, debido a esa capacidad de acierto que tenían con sus predicciones. Les permitió elevar su prestigio, pues sería la respuesta por ahí, ¿no? A ver, veamos. B. Ser la cultura matriz de los Andes centrales. Bueno, eso lo planteó Tello de cultura matriz, pero está descartado. No, Chavín no es la cultura matriz, no estaría relacionado a lo que nos preguntan, qué es lo que le ha permitido a los sacerdotes estas predicciones, estas precisiones que tenían acerca de las predicciones climáticas, predicciones de las estaciones. C. Difundir su culto y estilo artístico en los Andes. Esa sería nuestra respuesta. Porque gracias a ese prestigio, la gente cree en los dioses que ellos difunden, en la religión que ellos defienden. La D lo descartamos porque dice impulsar grandes obras de irrigación en la costa. Chavín no ha hecho eso, ¿no? Muy bien, con eso terminamos, muchachos. Espero que haya sido de tu agrado. Nos vemos en la próxima clase. Chao.